Ustedes saben que el jueves hubo una reunión porque senadores de la bancada del Frente de Todos, liderados por José Mayans, quisieron llevar adelante una sesión en repudio al atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández. Esta sesión iba a llevarse adelante con senadores del oficialismo y de la oposición. Eso después terminó no sucediendo, pero hubo un par de partidos aliados que le dieron el quórum a la bancada oficialista y lograron hacer ese llamamiento en repudio al atentado perpetrado a la vicepresidenta. Ahora, cuando en plena rosca, cuando estaban viendo a ver si bajaban o no bajaban los senadores del bloque de Juntos por el Cambio, terminaron no bajando. Ahora vamos a escuchar a Mayans en un ratito, pero porque ante tanta ebullición es bueno a veces escuchar a Mayans, que es uno de los senadores que dice las cosas, no sé si apropiadas siempre, como todos, pero con un poco de humor. Y en relación a este momento que están viviendo tanto Juntos por el Cambio como la coalición gobernante del Frente de Todos, y a los temarios que quieren transitar para el diálogo, el presidente de la bancada de la coalición cívica en diputados, que es el diputado Maximiliano Ferraro, dijo que lo interesante para empezar a construir un diálogo podría ser temarios que lleven a hablar sobre la inflación, la educación o la situación social, dejando de lado la reforma de la justicia o lo que también próximamente en el recinto del Senado, en la Cámara Alta, se va a tratar, que es volver a el intento de proyecto de ley de modificación de la Corte Suprema. Es curioso saber que en un país en donde pasan todas estas cosas, y muy bien lo dice Maximiliano Ferraro, tengan que ponerse de acuerdo para los temarios que hay que tratar y otros antes y otros después, cuando todo parte de problemas que tienen que ver con la educación, con la situación social, pero si no nos vamos a sentar a reformar la justicia, complicado. Me espían, Martín, me espían. Pero si vos no estás segmentado, vos vivís en Almagro. No es ni por la luz, no es por el gas. Me siento espiado, Martín, ¿no escuchás? Ni mandé a espiar ni a nadie en mi gobierno. ¿No escuchás? ¿No estás escuchando? No, otra vez no me lo haces. No es un cuentito. Me están cambiando dentro de mi mente mis sueños colectivistas por sueños individualistas. Agustina. ¿Qué haces, Martín? Estoy en el súper tratando de agarrar algún precio cuidado. ¿Qué sucede? A Marcelo le cambiaron los sueños. No, para eso que lo hablé con Andrés. Yo, yeah. ¿Qué haces? Esta semana hablamos de Senegal. Se metieron en mi mente, me cambiaron los sueños. Si te pasa eso, tengo que comunicarme con el Supremo. Yo no veo un plan. Es difícil evaluar un ministro que no tiene un plan. Yo no veo un rumbo. Lo más grave de todo es que no veo un rumbo, no veo un plan económico que nos haga volver a crecer. ¿Pero de qué plan me habla este señor? Si los tengo adentro de mi psiquis. Para mí tendrías que dirigirte a una profesional. Estoy recibiendo muchas consultas sobre este tema. ¿Usted quiere volver a tener sueños colectivos? ¿Usted no querrá volver a ser feliz? Me pasa esto, doctora. ¿No escucha? ¿No escucha? Si un tipo tiene una fortuna enorme, a ese tipo deberían pasearlo en andas como el héroe de la sociedad. La intervención del Estado condena a la muerte. ¿Y si no vuelvo más a tener lindos sueños? A ver, espere. Acá tengo un caso de una señora que se comunicó con nuestro máximo referente. Le he pedido a Alberto Fernández. Doctora, ¿le digo algo? Al final esta persona me mató muerte. Aquí comienza Pasó a Valores, el instante previo a pensar que lo habías dejado ahí. Anticipamos un poquito hace nada sobre el comienzo de este programa, que ante tanta ebullición me parece interesante escuchar a José Mayans. José Mayans es un senador
que hace años que está en la Cámara Alta de Senadores, que preside el interbloque oficialista. Y el jueves, cuando se llevó adelante al final, después de haber concedido el quórum, la sesión de repudio al atentado que sufrió Cristina Fernández, vamos a escuchar dos cortecitos. Primero habla sobre qué pasa dentro del PRO, en la estructura de la coalición opositora de Juntos por el Cambio, y por qué, desde su punto de vista, parece que terminan no bajando senadores de Juntos por el Cambio en su totalidad, porque hay como una cuestión que si Burrich quiere, no quiere, si Burrich se enoja o no se enoja. Cuando decimos Burrich, decimos Patricia. Ellos van a todos los medios y eligen a quién van a poner. Ahora, acá, en el recinto, donde tenemos que pronunciarnos, no quieren que lo hagamos. Triste. Tienen miedo a la palabra. Qué triste. Pero yo tengo entendido de que también tuvieron una disidencia, que fue también el argumento que me dio uno de ellos, porque la presidenta del PRO, Bullrich, piensa de una forma. Bullrich. Y otros piensan de otra forma. Unos no quieren repudiar el hecho. Claro. Porque no quieren solidarizarse con Cristina. Bueno, esto fue lo que pasó. Por eso no están hoy acá. Con un dejo de tristeza. Antes de pronunciar estas declaraciones en el recinto, el senador Mayans habla que de los discursos del odio, esto que está sucediendo a nivel maniqueo, que el oficialismo quiere que todos comprendamos que ellos son los buenos, que Alberto Fernández ha descendido de los cielos, que nunca odió, que los funcionarios de la Cámpora son todos perfectos, que en ninguna manifestación se gritó Macri basura, vos sos la dictadura, que no había helicópteros en los primeros años de las manifestaciones del advenimiento de la administración de Mauricio Macri. Eso no lo hacía, en ningún momento lo hizo el kirchnerismo eso. Y todo lo malo siempre viene de parte de Juntos por el Cambio. Algo habíamos dicho el otro día en cuanto a esto, que uno por más que tenga ideas que pueda defender gobiernos nacionales y populares, ante todo es periodista y no podés dejar pasar ciertas cosas como diciendo nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Y en eso estuvo toda la semana, girando la política de la República Argentina, tratando de el oficialismo de decirnos que Juntos por el Cambio son malos, que odian. Y que ellos no odian, sino que reciben el odio. En este caso, los dirigentes o los peronistas o los que están en la coalición de Frente de Todos. José Mayans obvia esta situación y dice que después de haber bajado del Salón Ilia el otro día, de haberse sacado fotos y haber hecho una declaración, senadores de Juntos por el Cambio conjuntamente con senadores del Frente de Todos, que le parecía raro que no estuviesen presentes el jueves en la sesión. Ahora, lo que obvia José Mayans es esto que yo estoy tratando de explicar. ¿Por qué obvia? Porque no quiere decir lo que realmente sucede. Lo que sucede es que si Juntos por el Cambio el otro día no bajó a la sesión de repudio al atentado de la vicepresidenta Cristina Fernández, es porque al otro día de sucederse el atentado a Cristina Fernández, hubo una manifestación en la Plaza de Mayo, a la cual convocaron dirigentes del Frente de Todos. Pero previamente a eso, la misma noche del atentado a Cristina Fernández, hubo una cadena nacional en donde habló el presidente Alberto Fernández. Alberto Fernández, en esa cadena nacional, dijo en algún momento: yo quiero que mañana estén presentes en la plaza Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Martín Lustó, gobernadores como Rodolfo Suárez de la provincia de Mendoza. ¿Lo dijo abiertamente? No lo dijo en esa cadena nacional. Dijo todo lo contrario, que había discursos de odio que manejaban los medios de comunicación, en los cuales yo creo que una parte de los medios de comunicación están en esa movida, y sí, se manejan discursos de odio. Y después hizo como un mea culpa muy por arriba de partidos políticos, en donde, por cómo venía el discurrir de ese anuncio del presidente Alberto Fernández, tenía más que ver con el maniqueo, el maniqueísmo. Los opositores odian, nosotros somos buenos. Alberto Fernández no entiende o
quiere creer que del otro lado no escuchan cuando él dice estas manifestaciones. Entonces, la explicación de por qué sucedió el sábado pasado lo que sucedió en la Cámara de Diputados, también en otra sesión de repudio al atentado. Nosotros estábamos en vivo, ¿no? Y lo que termina pasando el jueves, en otra misma sesión de repudio al atentado de la vicepresidenta Cristina Fernández, tampoco baja Juntos por el Cambio con sus senadores, porque comprenden que desde el mensaje de la administración y del presidente Alberto Fernández en esa cadena nacional del jueves por la noche, no hace un llamamiento abierto al diálogo. No está claro. De hecho, lo que va a suceder ahora en un ratito en Luján, en la Basílica de Luján, tampoco está claro. Porque hay algunos diputados que dicen que les llegó un mail con la invitación formal, pero de parte del municipio de Luján. Y vuelvo a lo mismo, o sea, no es que el presidente Alberto Fernández dijo quiero que el sábado estemos todos congregados en la Basílica de Luján. Y otra vez la hacen mal. Y sin distinción la hacen mal. La semana de Alberto Fernández en su momento, la semana pasada, la hacía mal Mauricio Macri en los últimos meses de su administración, cuando también llamó a unos 10 puntos para que podamos encontrar un diálogo. Esos 10 puntos era un punteo que lo tendría que haber trabajado antes del 8 de mayo del 2018, fecha fatídica, la del 8 de mayo del 2018, ¿se acuerdan? Ese día salió 2 minutitos, dijo, hemos acordado con el fondo, nos bajan tanta guita. Lo tendría que haber hecho en ese momento, pero claro, si Macri, cuando le decían a algunos cercanos a él en los primeros años de la administración que tenía que abrir su gobierno y ver si podía generar algún tipo de comunicación con, en ese momento, Florencio Randazzo, o mismo se nombró, recuerdo, hasta Felipe Solá, que abriese su gabinete, la respuesta de Mauricio Macri era la respuesta que le hizo en el aeropuerto de Frankfurt a Sergio Massa: gané yo, gobierno yo. Y así se manejó. Y en una tónica bastante similar está manejándose el presidente Alberto Fernández. ¿Por quién tiene que llamar a un diálogo abierto y sincero? El presidente. ¿Qué mails del municipio de Luján o el ministro del Interior, Hugo de Pedro, diciendo yo los quiero convocar a que dialoguemos, que haya una paz social? Se ha generado mayor intensidad en lo que supuestamente se llama discursos de odio desde sectores de la derecha que desde el Frente de Todos en estos últimos años. No podemos ser categóricos en eso. Lo que yo sí dije la semana pasada es que me parece que el peronismo tiene una historia de persecución, de muerte, de no poder expresar sus ideas, el plan Conintes, los 18 años de proscripción. Todas esas situaciones históricas que han formado al Movimiento Nacional y Popular, en donde también está el gobierno de Hipólito Yrigoyen, no fueron sufridas en la misma medida por los partidos de derecha de este país, que también han sufrido inconvenientes, pero no de ese calibre ni de ese tamaño. Ahora, no es la intención ir para atrás a ver quién odió más uno a otro, ni tampoco instalar de yo desde el Frente de Todos soy bueno y a mí me odian. Si queremos realmente generar un diálogo, que yo creo que aparte no va a suceder porque ya están todos lanzados para las candidaturas del 2023. No hay tiempo para que esto ya se baje la espuma y se junten y conversen. Les come el león a todos. Ya estamos terminando el año casi. Y el año que viene volvemos a las vacaciones y comienza la decisión importante de cómo va a ser Juntos por el Cambio para definir su proceso de búsqueda de liderazgo para la presidencial, y el Frente de Todos también va a tener que definir si Alberto Fernández va a cesar en su intento reeleccionista, si Cristina va a tomar realmente el liderazgo y va a postularse como candidata del Frente de Todos, si al que mejor le está yendo en el gobierno, que es Sergio Massa,
del que bastante poco se habló esta semana en su viaje a Estados Unidos. Se habló, pero bueno, para mí se tendría que haber hablado un poco más, porque ha generado políticas que son interesantes, de alianzas con empresas, del lanzamiento del Plan Gas 4, inversiones para Vaca Muerta, reuniones positivas que tuvo en Houston, Texas, ayer o antes de ayer, con petroleras estadounidenses. Bueno, cosas que el encuentro que va a tener el lunes con Kristalina Georgieva, en donde parece que todo viene preparadito y envuelto para que pueda pasar la República Argentina a la revisión ante el organismo del segundo trimestre, que corresponde y finaliza con septiembre. Pero el diálogo y la búsqueda de ese diálogo tiene que ser franco y abierto. Porque claro que en contextos tan endebles de construcción política, cualquiera se agarra, o sea, se termina abrazando a... No, pero me lo está diciendo de una manera no tan clara. Y el que tiene la claridad es el presidente. Ahora, el presidente tiene la claridad para ir con esa jugada tan clara sin que Cristina Fernández o los dirigentes de Frente de Todos le digan: nosotros también queremos un diálogo franco y sincero, ¿eh? Una presidenta que no ha hablado, una vicepresidenta que no ha hablado desde el atentado. No se ha escuchado una palabra de Cristina Fernández sobre lo que le pasa, lo que sucedió, el contexto, quién fue atacada, y que no hace falta explicar que repudiamos totalmente el hecho. Ahora, si ella, Cristina Fernández, en ningún momento en este tiempo superó el odio, o lo que sea, como quieran llamarlo, y generó diálogos, políticas, entendimientos, intenciones de encuentros, trazar puentes con Patricia Bullrich, con Gerardo Morales. ¿Hay fotos de Cristina con Patricia Bullrich, con Gerardo Morales, con Mauricio Macri? No, nada. Porque el Frente de Todos, si quiere realmente ir a un diálogo franco y sincero, era lo que decíamos la semana pasada, tiene que trascender este momento, salir de la chiquita, situación que perdió para mí ese jueves por la noche Alberto Fernández, que le dedicó más tiempo al feriado que a llamar a un diálogo abierto y franco, y el tren ya pasó. Entonces, ¿qué va a pasar hoy? Lo mismo que pasó el sábado pasado. En Luján, todos del Frente de Todos. El viernes pasado por la tarde en la Plaza de Mayo, todas personas que repudian el atentado, casi nada de opositores, nadie de la oposición relevante arriba del escenario. Y después todos diciéndonos que quieren dialogar para sacar a la República Argentina adelante. Entonces, ante tanta ebullición, me relajo con José Mayans, que te tira es encuestadora la José Mayans, escúchenlo. Y hoy me enteré, por un medio, que la manifestación esta le hizo mal a Cristina y le hizo bajar la encuesta. Que ella tiene una encuesta, una lectura que es medio... No, en serio, ¿lo leyeron o no? Dice que toda esta manifestación que tuvo en todo el país le hizo mal a Cristina y que le hizo bajar en la encuesta tal así que está tan bajo. Ellos le hicieron rápidamente la encuesta. Está como el Paraná, ¿viste? Está bajísimo. ¿Es la misma encuestadora que le hizo a Vidal la encuesta? Porque ustedes no se olviden Vidal, de que la persona que tenía mejor imagen era la gobernadora Vidal. Mario. La mejor imagen, la gobernadora. La gobernadora Vidal va a ser candidata a presidente porque es la mejor imagen, la mejor imagen, la mejor imagen, la mejor imagen. Mejor imagen. Acá tenemos la encuesta. La figurita de Messi. Vidal. La última semana comenzó a bajar su imagen. Bajaba Vidal. Se dan cuenta que hicieron todo lo posible para levantarla. Termina la elección con 14 puntos de diferencia a favor de Kicillof. No. La persona que tenía... O sea, todo invento, todo mentira. Hacen una encuesta instantánea y ponen el número que quieren. ¿Verdad? ¿Cómo? Lo corrigen. 18, perdón. 18, sí, 18 puntos. 18. ¿Y qué pasó con la encuesta? Habrá habido un error que no pudimos apreciar. ¿No es maravilloso, Mayans, más allá de todo lo que suceda, de todo lo que analicemos, desde una manera concienzuda y desgastándonos y viendo por qué son
los andamiajes por donde no transcurre los diálogos de la política y el discurrir. Pero está José Mayans, que nos dice estas cosas y nos regala estas declaraciones en la Cámara Alta. Vamos a escuchar un poco de música, ¿te parece, Andrés, en este sábado? Sí, por supuesto. No hay premier hoy, no, porque se murió la persona que no entendió nunca nada de lo que es la igualdad en el planeta. Ajá. Que sabe que se murió. Sí, claro. Te estás refiriendo a lo que sucedió en Inglaterra. Y sí, a saber si a esta altura tenemos que... A Isabel II lo que habría que haberle hecho en su momento era tirarle un par de libros de igualdad por la cabeza. Explicarle ciertas cosas. Es como que... Imagínate desde nosotros también. Sí. Si estamos bregando por un país que sea mucho más igualitario, por las diferencias sociales, por las carencias que tienen millones de personas, ¿qué me voy a conmover por la muerte de una persona extremadamente ignorante que cree que está arriba del resto de los humanos? Que era Isabel II. Sacá el sistema monárquico, que la Cámara de los Lores, toda la pompa que va a haber en el entierro, y el protocolo. Sí, los lindos atuendos, sacá todo eso. Sí. Pero analicemos la figura, en donde entra cualquier rey. Ajá. Bueno, si analizás la figura, una persona que hoy en día se cree superior a otro. Sí, solo por un puesto. Porque si vos vivís en España o vivís en Inglaterra, sos súbdito del rey o de la reina. Qué bajón nacer sabiendo que ya sos súbdito de alguien. O sea, yo no soy súbdito de nadie. Claro. O sea, porque es una república, somos todos iguales. Y a todo esto, siempre desde el costado argentino está Malvinas. Por supuesto. Que son argentinas. En algunos canales habría que haber puesto algún zocalito. Algunos ponían... Mientras estaba la cobertura. Otros sí, o sea, la reina Isabel ha muerto y abajo las Malvinas son argentinas. Algunos canales pusieron la bandera argentina en su logo. Sí, algunos lo hicieron, obvio. Y después se mezcla todo también, ¿viste? Porque se creen que también que en Inglaterra no hay laboristas, ¿viste? Hay personas que no es progre, que no son progresistas. O sea, son todos conservadores de derecha, Tory. Bueno, no, lo hemos hablado, acá lo hemos debatido. Varias veces. Para mí, para cerrar esto, ¿querés decir algo? No, yo tengo algo que estuve pensando para un cierre con humor inglés. Bueno, me gusta. Que lo llevó al deceso de la reina. Bueno. De la persona que se creía arriba del resto de los otros británicos. Te lo voy a permitir, pero con respecto a esto, estaba leyendo una nota que se titula El mensaje de los británicos y británicas más jóvenes. Britániques, exactamente, a Carlos III. Sí, ¿qué le dicen? ¿Cuál es el mensaje? Tiene que haber un cambio. O sea, los jóvenes están pidiendo un cambio en Inglaterra. Bueno, y me imagino que la foto es sacándolo a él de Buckingham Palace. O sea, la foto que termina ilustrando el artículo es: tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Y Carlos III agarrado por dos ingleses que lo están sacando de los portones de Buckingham Palace. Claro, porque ahora obviamente hay un debate con la figura, ¿viste? Y Carlos se dice: no, yo me quiero quedar porque yo soy más que vos. Yo soy más que vos. No lo van a sacar. Pasó a Valores, los sábados de 11 a 13 en AM 1420. Espacio publicitario. ¿Sabías que SEAMSE fue reconocida este año en Alemania por producir electricidad a partir de los residuos? Vení a Tecnópolis, 21ª edición. Argentina soberana, creando futuros. Visita el stand de SEAMSE en el Polo Futuro y entérate cómo hacen para lograrlo. Obtené tus entradas gratuitas en tecnopolis.gov.ar. Fin. Espacio publicitario. Pasó a Valores. Perdidos en los extremos del centro. Yo vine hoy a la emisora nada más que para saludarlo a él, porque ha vuelto. Sí. Ha vuelto, se le prenden las luces, no sé, tira magias ahí en la pecera. No sé qué hace. Y es Charlie. Hay que comenzar el programa saludando a Charlie, nuestro operador histórico. Carlos Rodríguez nuevamente, bienvenido. Es verdad que el otro día vino Nico, la rompió, la descosió, la dejó así chiquitita. Pero bueno, nosotros siempre tenemos al mejor operador, que es Charlie. Claro, no te escuché decir lo mismo el sábado pasado, pero bueno,
No. Ilustraríamos a Charlie, eso es cierto. Eso es verdad. Se te habla mucho de tu buzo acá en esta mesa de trabajo, Catalini. Sí. ¿Y qué tiene que ver ese buzo que...? No, tiene una inscripción en inglés. Claro, tenía mucho texto. Lo tengo hace el buzo. rato este buzo, lo quiero mucho. Claro. O sea, porque viste, son esos buzos que te quedan cómodos, que los usas siempre. Sí, algún recuerdo. Que ya se va agrandando el cuello, viste, porque tanto usa. Pero bueno, me gusta. Me queda bien. Y creo que me queda bien. Bueno, si a vos te queda bien, está perfecto. No, pero hoy te destacamos tu camisa. Yo ya la había destacado antes, hoy te la destacó Charlie. Hay que usar la ropa que le queda cómodo a uno, nada más. Sí. Y bueno, ¿qué dice el buzo? Dice que hace una alusión a una red social, a Twitter. Dice que retuitear es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Bueno, para eso está Laura Alonso. Bueno, claro. Sí, hay. Para eso también hay jefe de prensa, no sé, community managers y demás. Bien, ¿vos estás odiando? ¿Cómo venís con el nivel de odio esta semana? No, Bien. yo estoy muy bien. Estoy muy feliz, estoy muy bien. ¿Ustedes, chicas, odiaron mucho esta semana? ¿Vienen bien odiando? No, nivel normal. Tranquilo. Claro, hay que odiar un poco, sí. Martín, yo sí. Ni que hablar. Ni hablar. Mañana es Boca River. Está allá arriba. Odio es puro. el odio allá arriba. Sí. Boca River es... Obvio. Odio puro, yo estoy bombardeado. Legiones, imperios. Sí. Que se cruzan. Y bueno, pero hay que balancear. ¿Por qué nos quieren llevar a este lugar de yo soy bueno, vos sos malo? Porque nadie quiere sentarse a hablar, me parece. Hay poco diálogo, ¿Tan entonces... poco inteligentes creen que somos como sociedad? Ellos creen que somos poco inteligentes, sí. No digas ellos porque son parte de nosotros. Viven entre nosotros. Hay mucha gente que piensa en vez de ser arquitectos son políticos. Nada. Porque si no, terminamos como López Murphy. Ellos y nosotros. ¿Querés que te diga lo que pienso? Somos todos nosotros. Ahora digo, ellos tienen decisiones de gobierno. Sí, claro que quiero que digan. Hay poca empatía. Para eso estás aquí. Hay poca empatía. Por eso te digo que me parece que nosotros pensamos que el resto no piensa igual o no tiene la capacidad que tenemos nosotros. ¿Tanto cuesta ser franco, Catalini? No cuesta tanto, pero bueno. Ser sincero. Por ejemplo, yo te digo, te quiero, Catalini. Bueno, muchas gracias, yo también. ¿Tanto cuesta a las personas ser así? Sentarse y decir, che, vamos a resolver esto, ¿cómo es? Vamos para allá. Sí. O yo estoy muy equivocado en mi mirada. No sé, pero está costando seguro. O yo pienso mucho como periodista, Boscarol. Le falta y no un pienso cafecito como, a los dos, están como reflexionando. político. Sí. Bueno, no, pero está bien. La audiencia me imagino que también está escuchando estas cosas, que dice, che, la verdad que no es tan complejo. Cuando yo tengo que resolver algunas cosas, me siento y resuelvo. Es por lo menos lo que siempre hemos propuesto desde este espacio. No sucede en otros ámbitos. El tema libre lo trae Camila Salorio y Candela Hernández. Producción, digamos. Que no solamente es eso, porque también son personas que nos acompañan durante la semana, nos contienen. Y me imagino que habrán pensado cosas interesantes, porque de los cerebros de Camila Salorio y Candela Hernández, ¿qué podemos pretender? Más que éxito. Gracias por la fe. Éxito. No, por supuesto. Vamos a entrar de a poco, porque tenemos un poquito de tiempo. Está bien. ¿Cómo lo fueron elaborando? Por ejemplo, Lourdes de Emilio, ¿se metió, colaboró? Sí, e incluso lo propuso ella. Muy bien. Lourdes, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo va? Todo bien. ¿En qué porcentaje de tema libre se puede decir que está tu participación esta semana? Yo quiero decir que yo creo que un 40. Porque ellas lo pensaron el resto, a mí se me ocurrió la idea, pero después el resto lo escucharon. Lo pensaron todo ellas. Bien. Todo. Le dieron forma, digamos. Y están contentas las tres con lo que han conseguido, con la expectativa. Consideran que va a haber muchos mensajes de la audiencia. Muchísimos. Va a explotar la red social. Está estallado, Martín. Porque Camila es muy sincera. Entonces, ¿será que la va a romper? Sí, no espero menos. Es el camino de la verdad y de la fe. Exacto. De acá se va a Luján. De una. Como viste que cuando fue a ver a Riestra, le esperaba un coche. Bueno, de acá directamente la Basílica. Perfecto. De la fe que tiene. ¿Por dónde quieren que empecemos a analizar su tema libre? Y muchas veces se habló de que la cuarentena como que trajo ansiedad a la gente, de todas esas cosas. Sí. Y va un poco desde el lado de qué repercusiones tuvo esa ansiedad en las personas. Es decir, qué manías quizá incorporaron, qué hábitos. Me gusta, está bien. Para englobarlo un poco... ¿Vos decís después de la pandemia o
en general después de esta época. No, como hábitos que la pandemia empezaron a trabajar o que les empezó a suceder y después hoy en día lo mantienen, una cosa así. Claro, pero hábitos más desde el lado de la manía, desde el lado, no sé. No bañarte, por ejemplo. No. Esperemos que nadie le haya pasado. Hemos contado algunos. No, hemos contado algunas historias acá. Yo reviso las llaves del gas de casa. ¿Sí? Claro, va un poco más por ahí. Aunque sé que están siempre cerradas, porque si no ya hubiese volado por los aires. ¿Hay un horario? No, claro, no. No tanto yo, sino conmigo me llevo un par de vecinos de Almagro. No, claro. Pero igual las chequeo constantemente. No al punto de manía. Lo que te iba a preguntar es... Lo último que hago, sí, antes de irme de mi departamento, cuando me voy a vivir la vida loca, y a odiar. Y a odiar a la gente, sí. Bueno. Es revisar todas las llaves de... Pero si sabes que está cerrada, termina siendo una manía, porque cada vez que pasás la revisás. Es lo último que hago. Bueno, tendré la manía esa. Te iba a preguntar si había un horario específico, no sé. No, el horario que yo salgo, viste que yo voy y vengo. Claro, sí. Como el Kili González. Claro. En su época era polifuncional total. Está muy bien. En cualquier horario. Está muy bien. Ahora, pero eso lo hacía antes de la pandemia. Siempre lo hice. Ok. Siempre tuve la obsesión de... Por eso me cabe lo del masismo. El plan gas 4, el plan gas 5. Que hay que controlar. Hay una concatenación. Que cuidar el gas, con está eso. Bien. Perfecto. No sé si ya está formulada la pregunta. Eso puede servir. ¿Cómo sería? Él quiere averiguar para anotar ya, Andrés. ¿Hay un corte de audio? Hay un corte de audio. Ah, mira qué Te llevaron de a poco. ¿Vos le piste de a poco? Bueno, de a poquito. ¿Se puede cerrar ya o estamos en condiciones de presentar ese corte? Yo creo que con el corte se va a entender mejor. Se entiende y se cierra. Charlie, a lo tuyo. Charlie lo pide. Cuando vos quieras. Nuestros pensamientos pueden convertirse en obsesiones fijas. Millones de personas en el mundo sufren este problema. El TOC es un trastorno obsesivo-compulsivo que altera la ansiedad, provocando obsesiones y conductas repetitivas. Aún se desconocen las causas que provocarían el TOC. Sin embargo, sus síntomas son reconocibles. Desde lavarse las manos repetidas veces por día y seguir sintiéndolas sucias, acumular objetos y hasta caminar por la vereda sin pisar las líneas de las baldosas. El TOC afecta la rutina diaria, la vida social y laboral, pero si se trata a tiempo, puede mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, los TOC, ¿no? Sí. Estos... Yo, bueno, ya entonces dije uno. Sí, ya deciste de gas y eso. Es un TOC, sí. Sí, porque aparte de los más conocidos. Bueno, pero es bueno, sí. Bueno, en realidad el TOC... no quiero que sale gente que huele, nada. O sea, está muy bien tener un vecino que se ocupa de... está bien revisarlo. Pérdida, no de gas y no sé qué. Hay gente que revisa, baja en el ascensor y dice, che, no, habrá revisado bien y sube y revisa de vuelta. Claro. Ahí creo que ya va más al TOC, ¿no? Sí, o sea, el TOC ya es cuando no te deja como seguir tu rutina normal, claro. Nah, yo sigo mi vida tranquilo, pero meto chequeo antes de irme. Bien, perfecto. Igual háganlo todos chequeen. No, sí, todos chequeen, obviamente. Si pueden colocar algún detector de monóxido y demás, háganlo también. ¿Vos, Cande, que lo armaste esto? ¿Lo tenés ya pensado? Yo tengo dos que se relacionan un poco. Uno es que cualquier palabra que yo lea, la divido de a pares. Y cuentan los puntos, las comas y los acentos. Ah, bueno. Y si la palabra termina impar, la tengo que buscar otra cosa para que quede pares. Dame un ejemplo. Pero entonces es un TOC. No sé, ponele, no sé. Léete acá, la bajadita de... Pero para el cartel de AM 1420 con vos. Ya está, es par. Acá. ¿Por qué es par? Porque 1420 ya tenés dos. AM tenés dos y con vos, como son 3 y 3, forma par. Ah, muy bien. ¿Me entendés? ¿Y vos eso lo estás pensando todo el tiempo mientras lees? Yo me voy a retirar. Si leo por ahí no tanto porque estoy leyendo una palabra tras de la otra, pero voy por la calle y veo un cartel. La cartelería. Cartelería. Sí. Y la otra es que el volumen de la tele no puede estar impar, porque me pone muy nerviosa. Tipo, siempre tiene que quedar el 22 por ahí. No te rías. No, por tu cara. Siempre me pone par. ¿Está bien? Está bien, pero tengo ese TOC. No sé, entonces está bien. Pero es un TOC. Sí. Todo tiene que ser par. Bien. Sí. Y no estás de novia. ¿Qué tiene que ver eso? Porque son dos ahí. Lourdes, vos que me imagino que sos la que craneaste un poco con el 40%. ¿Por qué lo habrá ideado Lourdes, no? Llegás a segunda vuelta igual, con el 40%. Yo estoy enferma de las cosas que hago. No, pará, ¿qué pasó? No, onda, me pasa que tengo rutinas
que tengo que hacer, o sea, ya está implementado, ya ni siquiera lo cuento como algo rutinas, como un toque, sino como que es algo que lo hago y lo voy a hacer para toda la vida. Regálanos un par a nosotros, a la audiencia. Desde chica me pasa que viste que cuando vos conectás un enchufe, o sea, el adaptador al enchufe en sí de la pared, me tengo que fijar bien que esté bien pegado el adaptador al enchufe, porque me da miedo que alguien lo quiera desconectar y se le agarre electricidad. Entonces ya lo hago como algo lo hago siempre. Bien. Después, cuando hago algo, ponerle antes de salir del baño, me tengo que fijar que el inodoro tipo haya quedado bien, entonces lo miro y cuento hasta 6. ¿Hasta 6? Pero eso hay que hacer. No, 6 no, pero... Eso viene de una situación fea que ya le pasó, entonces tiene que revisarlo Ella después. tiene que revisar que el inodoro haya quedado bien. Y cuenta hasta 6. Que no va por el lado de que voy al baño, sino que tengo que fijarme y tengo que contar hasta 6. O ponerle apago la luz. ¿Pero por qué tenés que contar hasta 6 mirando al inodoro? O sea, es par. Porque, no, Charlie, es grave esto. No sé, es un... el 6 es mi número. Pero vos, por ejemplo, del baño te vas, la última imagen sería con una mirada hacia el inodoro y contando 6, No, pero así lo hago como re diciendo rápido, chau. Aparte a veces me pasa que voy al baño y atrás viene una... No sé, justo va a entrar mi novio, entonces me ve mirando el baño y él no puede pasar. Y contando 3, 4 y... No, es que tengo es más largo, pero tengo toda una rutina para ir Yo al entiendo baño. porque estamos todos juntos haciendo este programa. Claro. Yo ya lo sé, ya lo intuyo. La audiencia también va a decir sus cosas. No. ¿Vos te crees que la gente que escucha este programa está muy bien? También. Tiene cosas, ha sufrido. Sí, me acabo de dar cuenta de algo acá, me acabo de dar cuenta de algo que es tremendo. ¿Qué? En casa, cuando yo tengo la mesa, digamos, justo en línea con el televisor que está en la pared. Bien. Entonces yo normalmente me siento en la punta de la mesa, mirando la tele, y al costado de la mesa, imagínense en el extremo de la punta de la mesa, tengo que dejar ordenado antes de irme los dos control remoto. Tengo el control del televisor. ¿De forma paralela? ¿De forma oblicua? Perpendicular al televisor, o sea, paralela a la mesa. Sí. Es decir, con una distancia 2 centímetros. Le vamos a dar los... Vamos a hacer la prueba. Es que lo acabo de hacer. Acomodate lo de los televisores acá al estudio. Llegué acá al estudio y saco los control remotos. Lo dejo así. Los dos control remotos en el extremo de la mesa. Una imagen triste, le decimos a la audiencia, de cómo descansan estos dos controles remotos. Claro. Puede ser algo mucho más alocado, así, no sé, es mucho más revolucionario. O sea, esto te hace mal, que yo ponga un control remoto sobre el otro. Me di cuenta, ¿sabes por qué? Me acabo de dar cuenta que es lo primero que veo cuando entro a mi casa. Veo el extremo de la mesa y veo los dos controles remotos desordenados. Me saca. Perdón, pero me acabo de dar cuenta. Antes veías la foto de ella, ¿no? Sí, que está bien. Es preferible el control remoto. Le acabo de acomodar el control. Martíncho, Yo tengo desde la pandemia, algo que me pasó es en la parada de colectivo, como en su momento había que respetar la distancia y la gente no la respetaba, me ponía muy incómodo que la gente esté cerca. Con lo cual siempre me iba muy atrás. Si la parada estaba acá adelante, yo me iba unos pasos para atrás. Sí. Me quedó eso. Para que no te escuchamos. A ver, ¿cómo decías? ¿Te quedó eso? Yo me ponía en la parada atrás. Me quedó eso ahora y la gente lo ve raro, pero me pasa muy gracioso que, por ejemplo, si no hay nadie en la parada, yo igual me alejo y la gente, como ve que soy el primero, se viene a hacer la fila 3 cuadras más o menos. Entonces yo me sigo alejando y le doy la vuelta a la gente. Entonces terminamos 3 paradas más Con atrás. la pandemia zafaba, porque decía, bueno, yo qué sé, distancia social, más o menos la manejo. Claro, pero la gente es muy buena y quiere como respetar. Bueno, Martín llegó primero, se pone atrás mío y estamos como re lejos de la parada. Pero bueno, ¿te das cuenta que estás muy lejos del palo de la parada? No, lo hago sin darme cuenta y me doy cuenta cuando la gente se me acerca atrás mío. Es la gente que hace pasavalores sábado a sábado, la audiencia nos comprende. Cami, cerrá con lo tuyo. Es más un toque físico, que es que si me rasco la mano izquierda, me tengo que rascar la mano derecha. Si me golpeo la pierna izquierda, un poquito me golpeo la pierna derecha. Como que tengo que igualar cada sensación que tengo de un lado con el otro. Bueno, tenemos el inodoro y contar hasta 6. Me rasco ambas manos, me rasco ambas rodillas. Cande tenía lo de todo Leopard, los controles. Par, vos los controles remotos, yo el gas y que te chequeo, voy igual a buscar alguna otra que tiene que haber. Tiene que haber, yo también tengo alguna otra, sí. Pero salí del orden,
Porque yo era más ordenado, era más de ir por tu club, por el lado de los controles, pero con los años me he dado cuenta que puedo soportar un control arriba del otro y todo bien. Me pasa con otras partes de mi casa que no me molesta, pero eso particularmente me acabo de dar cuenta igual, El que es muy ordenado también con la ropa es Martíncho y todas esas cosas. Claro, yo la ropa no tanto, todo ordenado. Bueno, tenemos que esperar también el mensaje de Charlie y la audiencia que puede empezar a comunicarse aquí en AM1420 con vos, a dónde mandan los mensajes y en definitiva qué terminaste cerrando el tema libre. Yo no sé si ustedes coinciden. ¿Qué manías o tocs tienen? Podríamos preguntar para hacerlo rápido. ¿Qué manías o tocs tienen? Y se comunica a través de @pasoavalores en Facebook. Estamos también en Instagram y en Twitter como @pasoavaloresok. Perfecto. Nos quedamos hasta las 13 y vamos a conversar con un dirigente político de Juntos por el Cambio. Él es diputado nacional por la provincia de Formosa y se llama Ricardo Burjaile. ¿Qué tal, Ricardo? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Marcelo, buen día, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Bien, muy bien. No fue franco, ¿no? La invitación del gobierno a ir a Luján. ¿Qué pensás de eso? No sé, yo no. Lo que yo pienso es que todas las invitaciones al diálogo tienen que ser por los canales institucionales y en los lugares adecuados. Los canales institucionales, la lógica que siempre es el presidente de la República que convoca el diálogo, el primer punto. No, de todas maneras, no es el problema que haya llamado al ministro del Interior. Pero el lugar para dialogar es el Congreso. Sí. A misa, yo por lo menos, no soy de ir todos los domingos a misa, pero digo, cuando uno va a misa, va con otro propósito, y el diálogo en la misa no es eso. Es más una foto que un diálogo, digamos, ¿no? Claro. Ahora, tenemos la oportunidad de dialogar cuando se trabajan los proyectos legislativos, cuando se da previsibilidad, cuando se tiene certidumbre. Creo que esa es la convocatoria al diálogo, y el diálogo también significa parar con las agresiones que existen, ¿sí? Ahora me iba a meter con eso, Ricardo, pero digo, si uno analiza la construcción política del Frente de Todos en la fórmula en donde lidera Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández, siendo la persona que tiene mayor poder dentro de esa coalición, termina siendo segunda en la fórmula, pensaba, escuchando esa cadena nacional del jueves a la noche, si esa no posibilidad de un diálogo abierto y franco en el discurso de esa noche del presidente Alberto Fernández tiene que ver con esa historia tal vez de estar atenazado durante toda la administración de Cristina Fernández, que no le permite esa noche decir, bueno, yo los convoco mañana a la Plaza de Mayo a Gerardo Morales, a Mauricio Macri, a Patricia Bullrich. Porque no tiene los resortes para hacerlo, ¿sí? Y porque la estrategia que ha fijado el kirchnerismo es una estrategia de confrontación, ¿sí? Sí. En el medio, la estrategia política siempre fue la confrontación. Entonces, durante todo este tiempo se pasó hablando del pasado, bueno, pero ya a esta altura ya llevamos casi 3 años de gestión y se da cuenta que el problema se ha agravado, ni siquiera que la situación está igual que lo mal que dicen ellos que recibieron, sino que todos los indicadores sociales, económicos, productivos, sanitarios, educativos han empeorado, ¿sí? Entonces, creo que el presidente no puede convocar porque no sabe el éxito que tendrá eso. Entonces, cuando convoca a Guado de Pedro, pareciera que, o no tengo dudas, detrás de eso está la figura de la vicepresidenta, si no, no lo haría. Pero eso es... Pero en eso también no hay culpas de Juntos por el Cambio cuando estuvo al frente, en este caso bajo la sigla Cambiemos, la administración de Mauricio Macri, que me acuerdo que en los últimos meses convocó a un diálogo con un llamado a 10 puntos, creo que eran 10 puntos, en los últimos meses de la administración de Mauricio, y tampoco se hizo abiertamente, recuerdo, ese diálogo desde el presidente Mauricio Macri. Yo te voy a ser sincero y creo que todos tenemos que tener autocrítica, ¿no? Cuando un gobierno llama al diálogo porque está en apuros, no es una convocatoria que todo el mundo desconfía. No tenés que convocar al diálogo el primer día que asumís.
el primer día que ganaste la elección intermedia y fortaleciste el poder con el que asumiste. Ese es el día que tenés que tener la grandeza de decir, señores, vengan, ¿sí? Vengan, sin especulaciones políticas. Ya pasaron las elecciones, la verdad que nos va bien como gobierno, pero aún así tenemos que trabajar. Ese es el día. Te escucho medio lejos, Ricardo, por momentos. A ver si me escuchas. Ahí te escucho mejor. Lo que decías era que el primer día se convocaba al diálogo y que si eso no pasa, después está todo como contaminado, ¿no? Claro, porque después ya empiezan las especulaciones y todo el mundo duda. Ahora, volviendo a esta invitación, digo, nosotros tenemos, y te está hablando alguien que trabaja como presidente de comisión y que estoy trabajando muy bien con el Frente de Todos, tanto con el Ejecutivo como con el bloque del Frente de Todos, ¿entendés? Sí, por eso te llamaba hoy a la mañana. Porque me parece que sí, que hay una idea de puente. No hay otra forma, ¿entendés? Si vos crees que, si hoy el oficialismo cree que va a sacar un proyecto a las patadas, no lo va a sacar, y si nosotros creemos que vamos a cambiar las cosas a las patadas, tampoco. Ahora, si vos convocás al diálogo, el diálogo no es que yo te invite a mi casa y te agravie, ¿sí? Ni es que el invitado desde la vereda me insulte. Sí, no, esta cuestión maniquea que yo abrí el programa diciendo desde la administración de Alberto Fernández, nosotros somos buenos, no odiamos y la oposición odia. Desde ese lugar es muy complicado y después Mayans diciendo por qué no bajan al recinto. ¿Y cómo van a bajar al recinto si el discurso tiene que ver con esa estructura de yo soy bueno y ellos son malos y lo único que hacen es odiar? Yo creo que Marcelo, todos hemos repudiado, solidarizado un hecho de violencia como fue el que sufrió la vicepresidenta. ¿Y a qué hombre del radicalismo vos encontrás dentro de la coalición de Juntos por el Cambio para que pueda, como decías hace unos instantes, si gana una elección, al otro día convocar a todas las fuerzas políticas? Bueno, son 3 los precandidatos que tenemos, ¿no? Morales, Manes y Cornejo. Son 3 los precandidatos, digamos, ¿no? Creo que el radicalismo en esto ha dado muestra suficiente de amplitud, de grandeza, de calidad. No hay otro camino en la Argentina. Tampoco nosotros en su momento convocamos a ese diálogo, si bien es cierto que el ataque a la oposición de ese entonces no era lo feroz que es hoy, ¿no? Yo veía de la agencia Telam una pistola y que terminaba el micrófono como una pistola. El propio ministro del Interior que te convoca al diálogo dice que hay 3 toneladas de papeles haciendo de discursos de odio. Discurso de odio. 3 toneladas de discursos de odio, algo así creo que dijo. Sí, una cosa así. Entonces, por supuesto que ellos esgrimirán algunos discursos, porque también de este lado hay algunos que están cebados. No está bueno. Y te quiero decir que para los que no estamos en esa grieta fenomenal, te da mucha bronca que te puteen, perdón por la expresión poco parlamentaria, pero te da mucha bronca que te digan esas cosas. Y muchachos, ahora sí ya voy a esto. Murió la reina Isabel en Inglaterra, no hubo feriado, la gente va a trabajar, hay clases, se rinden los honores que cada pueblo tiene que rendir. En la Argentina iba a haber un paro el día lunes por un, gracias a Dios, fallido atentado, ¿no? Alfonsín tuvo 3. Te hago la última pregunta porque no quiero, estoy ahí en el límite de la cuestión audible y no quiero terminar embarrándola, pero sí quiero hacer la última consulta y agradeciéndote estos minutos y tiene que ver con que si vos considerás que el radicalismo, si construye con Schiaretti, termina alejándose de Patricia Bullrich. Hay cuestiones nacionales y, si querés, cuestiones locales, ¿sí? Si a mí me preguntás, yo quiero
quiero ir con lo que es la fórmula de Juntos por el Cambio. Por supuesto que hace falta ampliar, siempre tenés que ampliar, siempre tenés que convocar, y hay gente que puede tener la misma visión. Lo que tenés que ver es, en la política no siempre la suma 1 más 1 es 2, ¿no? Pero bueno, vos me preguntás a mí, creo que hay que transitar un largo camino para adelante para ver quiénes están dispuestos a construir un proyecto colectivo. Gracias, Ricardo, por estos minutos. Hablaremos próximamente. Hacía muchos años que yo no te entrevistaba, así que te mando un abrazo y que tengas buen fin de semana. Dale, Marcelo. Te mando un abrazo y perdón por lo poco audible, estoy por el interior de Formosa. Entiendo, no hay problema. Un abrazo, Ricardo. Quien está hablando con nosotros era el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Ricardo Burjaile, que representa la provincia de Formosa y que teníamos ganas de conversar sobre temas también del sector agropecuario, porque él ha sido ministro de Agricultura durante el 2015 y 2017, administración Mauricio Macri, pero bueno, la radio, el vivo, estas cuestiones tampoco vamos a andar tensando la cuerda, ¿no, Andrés? Si se escucha claro, más o menos... Se cortaba por momentos. El destino nos está diciendo que sí, aprovechemos ese momento. No, y esto último se escuchó, fue muy claro. Ricardo Burjaile, aquí en AM 1420 con vos. Nos quedamos hasta las 13. Pasó a Valores. Perdidos en los extremos del centro. El pasado 28 de julio, en medio de los cambios en el gabinete económico, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que la titularidad de la Administración Federal de Ingresos Públicos, con sus siglas AFIP, pasó de las manos de Mercedes Marcó del Pont al ex arquero Carlos Castañeto. El político y contador se desempeñaba como director general de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, perteneciente también a la AFIP. De igual modo, Mercedes Marcó del Pont no se desvinculó de la administración Fernández, sino que fue reubicada como secretaria de Asuntos Estratégicos en reemplazo de Gustavo, que Dios los acompañe, Vélez. La gestión de Mercedes Marcó del Pont al frente de la AFIP tuvo y estuvo principalmente marcada por llevar un alivio fiscal a los pequeños contribuyentes en los años de pandemia. La AFIP, con herramientas muy exitosas como la moratoria fiscal, puso a disposición políticas y programas para paliar la doble crisis que arrastraba a nuestro país, tanto por los 4 años del macrismo y la posterior pandemia. Los principales cambios de Marcó del Pont en el esquema tributario fueron las modificaciones en los impuestos a las ganancias y bienes personales, además de la ampliación del aporte de los sectores de mayor capacidad contributiva, como puede ser el impuesto a la riqueza o el aporte solidario a las grandes fortunas. En la asunción oficial de Marcó del Pont al frente de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, el presidente Alberto Fernández realizó un balance de gestión de la ex titular de la AFIP. A continuación, escuchamos parte de sus declaraciones. Escuchemos. Y darme un gusto, que es darle la bienvenida a mi amiga de muchos años, Mercedes Marcó del Pont, al Gabinete Nacional. Mercedes ha sido en este tiempo alguien particular, por la forma en que ejerció sus funciones al frente de la AFIP. Hoy tengo el privilegio de decir que la recaudación aumentó un 87% respecto del mismo mes del año pasado. Y de este modo llevamos 23 meses consecutivos de aumento de la recaudación por arriba de la inflación. Eso habla de la recuperación que nuestra economía exhibe y de buen trabajo que hiciste, Mercedes, justo a Carlos Castañeto y al resto de la gente de la AFIP. En sus primeras semanas, la nueva gestión de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que ahora conduce Carlos Castañeto, delineó una estrategia en varios frentes abiertos para incrementar la recaudación del Estado.
El organismo recaudador trabaja en simplificar los trámites al concretar una AFIP más amigable y entendible. Además, el énfasis de la nueva gestión apuesta por redoblar los esfuerzos contra la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones, a la vez que buscará los dólares que generan las empresas exportadoras de servicios. Por otra parte, Castañeto anticipó que el organismo trabaja en medidas para desincentivar el uso del efectivo. Por ejemplo, la cuenta DNI, que se utiliza mucho en los últimos meses del año, otorgará a los bancos mayores beneficios para incentivar su uso. El punto más importante y uno de los aspectos centrales de la estrategia de la nueva conducción de la AFIP es ensanchar la base de contribuyentes con el objetivo de encontrar a aquellos que evaden impuestos. De acá a fin de año se actualizará toda la base de datos de la AFIP. Por último, en relación a la sobrefacturación de importaciones, según cifras oficiales, el Estado pierde alrededor de 1.300 millones de dólares mensuales por dichas evasiones. En los primeros días de gestión, Carlos Castañeto ya confeccionó un plan integral en conjunto con la aduana para identificar los productos que se sobrefacturan y multar a las empresas que participan del fraude fiscal. Matías Tombolini, secretario de Comercio e Interior, nos amplía con mayores detalles sobre el método para identificar los sobreprecios en las importaciones. Las empresas quieren rectificar antes de que proceda la acción judicial, porque son más de 13.000 operaciones a priori que se están revisando. Bueno, hay un margen de tiempo, una ventana de tiempo que es este periodo de 60 días, que también por otra parte digamos, está en sintonía con lo otro que es qué hacemos con las importaciones, ¿no? Esto que pasó con los laboratorios ayer, que me tocó poner de manifiesto respecto al incumplimiento del acuerdo de precios y decir, bueno, vamos a revisar también qué estamos importando y por qué si vos estás importando el dólar oficial como corresponde jurídicamente y por qué si el dólar no aumentó más que la inflación, porque hay precios que tienen componentes importados que aumentan no solo más que el dólar, sino más que la inflación. Pasó a Valores, la demostración de que estamos mal comprados. Espacio publicitario. ¿Sabías que SEAMSE fue reconocida este año en Alemania por producir electricidad a partir de los residuos? Vení a Tecnópolis, 21ª edición. Argentina soberana, creando futuros. Visita el stand de SEAMSE en el Polo Futuro y entérate cómo hacen para lograrlo. Obtené tus entradas gratuitas en tecnopolis.gov.ar. Fin. Espacio publicitario. Pasó a Valores. La explicación entre la realidad y lo que te hubiese gustado que pase. Ya me entro riéndome con los mensajes, perdón. ¿Por qué es tan divertido estar al lado mío? Ah, también. Vos hablá porque yo quiero probar unas cosas. Sí, vos, claro, pero tranquilo. No, están llegando mensajes acerca de este tema libre que propusieron Camí. ¿Cuál era el tema libre? Les propusimos a la gente que nos cuente cuáles son sus tocs o sus manías. Sí. Esa era la idea. A ver, están llegando mensajes. Se ríe solo. ¿Por qué no compartir la risa con el resto? Mica dice, siempre tengo que ponerme las medias al revés. Sacármelas y volver a ponérmelas, pero al derecho. Y capaz quedó con la cuestión esa de que si te pones la ropa al revés te trae plata. Se levanta siempre con tiempo el oyente. Por eso. Es envidiable. El otro día casi me quedé dormido. Metí un rush. Decí que me había bañado la noche anterior. Ah, te iba a decir, porque si no, no. Y si no, hay tiempo. Si no es el destino, yo qué sé. ¿Qué vas a hacer? Hay cosas que a veces suceden y bueno, con la mejor onda. Yo quisiera venir un poco más saciado, pero bueno, me venció el sueño. Y bueno, pero si hubo un baño antes. Pero ¿sabes por qué pasó? Porque fui al cine el jueves a la noche. Sí. Muy tarde. Claro. Muy tarde. 11 de la noche empezó la película. Hasta que terminó, volviste a tu casa. Y no había cenado. Medio que lo tiré como me meto en un cine. Fui a ver Nope. Me gustó más La Chica Salvaje la semana pasada. Cuando hablamos de cine, hablamos de Cinépolis, ¿no? Cinépolis Recoleta, que es el lugar. Y me gustó más La Chica Salvaje. Yo recomendaría a que la audiencia vaya a ver La Chica Salvaje y no Nope. Ok. Algunos me van a decir, loco, pero el cine, ¿qué onda? No sé, yo con La Chica Salvaje lloré.
¡Apa! No sé si está bien o está mal como parámetro. No, bueno. Pero me emocionó, me pareció interesante. Si hay una emoción, creo que es bueno. Y con Nop me fui ya pensando que tenía que llegar a la casa a hacerme comer y que me iba a acostar a cualquier hora. Y el viernes, bueno, fue duro. Levantarse el viernes fue complicado. Difícil. Fue como un pedido al diálogo por parte del presidente Alberto Fernández. ¿Hubo doble despertador? No. Sí, pero tampoco funcionó, porque me hice el loco. ¿Entendés? Dije, bueno, ya 5 está. más. Sí. Lo que pasa es que venía muy golpeado también de lo de Isabel, ¿viste? Jueves, claro. Y eso me dejó devastado. Qué raro fuiste al cine. Estaba devastado. Sí, qué raro. Te vi en el grupo ahí. Como no súbdito, ¿no? Como no súbdito, estaba devastado. Mira. ¿Hay más mensajes? Pablo dice, hola chicos, cuando me baño tengo que limpiar los envases de shampoo y acondicionador porque si no me voy y siento que voy a quedar sucio. Y bueno. Me gustan los oyentes que tenemos. Sé que es una frase demagoga, pero sacale ese costado demagogo, lo que me sucede, me parece interesante los mensajes, ¿no, Cami? Sí. Porque no son mensajes así que no tienen un laburo. Claro. Están diciendo, están reconociendo que nosotros nos hemos abierto, que vos has confesado la situación de tus controles remotos. Que aparte lo vuelve a poner mal. Y yo, mientras que se distrae, lo acomodo. Yo la llave de gas, cuento hasta 6, me voy del inodoro, imagen final. Bueno, estamos abriendo nuestros corazones. Entonces la audiencia escucha estos testimonios desgarradores y se pone a la altura. No es para menos. Sí, exacto. Como lo hace Lore, por ejemplo, también, que dice, si hago algo... y mi equipo metió un gol, tengo que repetir eso hasta que hagan otro gol tipo cábala. Imagínate, te paraste para ir al baño. ¿Qué opinas? Y un poco acompaño el sentimiento. Soy muy cabulera. ¿Tenés algún festejo cuando cada tanto Riestra hace un gol? Sí. Bueno, no seas malo. No seas tampoco. Pégale, le decimos a la audiencia que en este momento tira 50 caras por segundo, Camila, diciendo voy a asesinarte. Agarra el diario y dale un correctivo. Pero bueno, sabemos que Cami es hincha del Deportivo Riestra. Claro. Buena cancha siempre. Pero tenés, cuando Riestra hace un gol, tenés casi como algún... O en situación cancha, voy a ver a Riestra. Sí. ¿Hay cosas ahí de manías? No se cuentan las cábalas, así que... Bueno, se las debe tener. Sí, no, de 1.000.000. Las debe tener. No, igual la que sí contaría es que, cuando hace un gol nos abrazamos. Cada persona que fue de mi familia, nos damos un beso uno por uno. Bien. Bueno. Es un signo un tanto mafioso también, ¿no? Nos damos la mano. Pero ella recién dijo que si se golpeaba un poquito una mano tenía que golpearse la otra. Estuvimos debatiendo afuera mientras que pasaba la entrevista, estuvimos debatiendo y es complicado. Sí. Porque digo, ¿qué te pasa si no sé, te quebras un brazo? Y va a hacer todo lo posible para quebrarse el otro. No, chicos, no. Le está llevando ese lugar. No. Vamos a decirle a la audiencia entonces que puede seguir mandando mensajes a Paso a Valores aquí a este programa en AM1420 con vos. ¿Y arroba qué? Paso a Valores en Facebook, en Twitter y en Instagram como Paso a Valores OK. Bien, nos quedamos hasta las 13. Vamos a hablar con un desarrollador inmobiliario que tiene su expertise en el tema de Vaca Muerta, provincia de Neuquén. Vos sabés que está como muy caro querer... Irse a vivir por ahí. No solamente vivir, sino alquilar una vivienda, porque hay un boom de inversiones que es muy importante en el último tiempo, la última década, y con los vaivenes que tiene también la economía global. Pero esto es tan así que estábamos hablando hace un rato de las reuniones que tuvo con las petroleras más importantes, con la líder de las empresas petroleras en Estados Unidos, que fue Chevron en su momento, que fueron los primeros que pusieron plata ahí en Vaca Muerta, que van a tener la posibilidad de llevarse dólares, porque es algo que había dicho el presidente Alberto Fernández en su momento, que se les facilitaba para sus inversiones poder utilizar los dólares, no como otros sectores de la economía de la República Argentina, en donde hay mucho precio de dólar. Y el ministro de Economía, Sergio Massa, estuvo reunido con las importantes petroleras estadounidenses en Houston, Texas. Pero vamos a hablar de estos temas con mayor detenimiento con Sebastián Cantero, quien es desarrollador inmobiliario en la zona y también trabaja aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué tal, Sebastián? Marcelo Aymar te saluda. Buen día. Marcelo, ¿cómo estás? Bien, con ganas de que me cuentes tu comienzo en Vaca Muerta. Si fue un comienzo que fue impulsado solamente desde el incentivo inmobiliario o vos también veías en ese comienzo que podía desarrollarse otro tipo de actividades. Bueno, en el comienzo mío fue en realidad muy instintivo.
no había, todavía nadie hablaba de Vaca Muerta, ahora habla todo el mundo de Vaca Muerta. Hace 10 años atrás había viento nada más ahí, no había, pero lógicamente el descubrimiento de Vaca Muerta es del año 30. Sebastián, discúlpame, ¿vos estás en altavoz? Sí. Ah, porque te estoy escuchando como muy lejos. Vos podés salir del altavoz porque en realidad vamos a... Es medio incómodo, ¿no? Que decir estas cosas, pero si no se va a escuchar mal el testimonio. ¿Ahí mejor? Sí, ahí está mucho mejor. Te va a molestar un poco porque, bueno, tenés el teléfono en la oreja, pero yo también hablo mucho por altavoz y la gente se acostumbra a hablar mucho por altavoz últimamente, pero vamos a mejorar la calidad audible para los oyentes. Me decías que tu comienzo fue como muy instintivo. Dijiste, bueno, acá esto va a explotar en breve y yo voy a tratar de ver cómo hago para realizar ciertos negocios inmobiliarios en el lugar. Fue instintivo, en aquel momento yo dije, bueno, si acá esto va a pasar... se va a necesitar infraestructura, por lo cual lo que hicimos fue arrancar primero con construcciones muy parecidas a lo que es contenedores, que es el steel frame, digamos una fusión, sería como un steel frame y después pasamos a hormigón. Y llevamos construidos, no sé, 12.000 metros, 13.000 metros cuadrados, hasta que pasamos digamos, al negocio del loteo para las industrias. Pero sí, en ese momento no había absolutamente nada. En ese momento, vos imagínate esto, hoy Añelo es el epicentro de Vaca Muerta, sí. De Neuquén, a 100 kilómetros de Neuquén, sí. Capital. Hoy por hoy tiene 8.000 habitantes, pero en realidad hay 20.000 personas que entran y salen por día. Es decir, vos para entrar a la localidad de Neuquén puedes llegar a estar 1 hora o 2. Y en ese momento, los ingenieros especializados en petróleo, que me imagino trabajaban en Chevron, en YPF, en Pan American Energy, ¿ellos vivían en Neuquén? ¿Cómo fue ese comienzo? El comienzo, no, esto comienza como un campamento. Vivían en contenedores en los pozos y después, bueno, a medida que fue creciendo todo esto, fueron reubicándolos en lugares como Neuquén, particularmente en Neuquén Capital. De hecho, sinceramente, si hoy todos los que dicen que construyen en Vaca Muerta construirían, ¿verdad? No alcanza igual para abastecer la demanda, para que te des una idea. Es decir, no hay forma de abastecer la demanda. Bueno, lo que pasa es que eso, si vos no tenés consolidado tus negocios, es bastante riesgoso también, porque todo el mundo dice o vende propiedades y dice, bueno, ya, yo construyo y vendo y le alquilo a las petroleras. Bueno, pero tenés el contacto con las petroleras, hablaste con las petroleras, tenés el stock disponible para poder ofrecérselos, porque si no, vos no estás comprando un departamento. Cuando vos compras algo en Añelo, no estás comprando un departamento en Recoleta, que lo cerrás y a los 2 años volvés y sigues estando en Recoleta. Vos estás comprando, como vos bien decías antes de tomar contacto conmigo en la nota, sí. Decías que los vaivenes económicos de la Argentina. Bueno, yo te agrego algo más. Los vaivenes económicos en la Argentina y los vaivenes que tiene Vaca Muerta también en la Argentina. Lo que sucede es que ahora es todo muchísimo más creíble y más sólido porque la desgracia de Ucrania con Rusia, esta guerra que se inició hace un montón de meses atrás, fortaleció nuestras posibilidades. Es un error lo que te estoy diciendo, pero es real. Es decir, las grandes potencias, ahí termino la idea, las grandes potencias, cuando pasa esto de que Rusia invade Ucrania y demás, y Rusia dice, bueno, si pasa esto, yo no les vendo más gas, o las mismas potencias decían, bueno, no te compramos gas si no desocupás Ucrania, que esto fue el principio de todo, las grandes potencias dijeron, bueno, nada, tenemos que buscar una solución que no tenga que ver con el gas y con el petróleo, buscar alternativas energéticas, porque si nos vuelve a pasar esto de vuelta, eso es horror. Pero, Sebastián, Vaca Muerta tiene gas y tiene, bueno, fracking y petróleo mediante esa vía. ¿Vos considerás que a futuro va a terminar teniendo como mayor porcentaje
el negocio gasífero que el petrolero. ¿Cómo es el mapa hoy en día? Porque para las personas que no tuvimos la posibilidad de conocer Vaca Muerta, sabemos que hay un negocio que es dual, que es petrolero y es gasífero. ¿Vos considerás que a futuro se va a consolidar mucho más el negocio gasífero que el petrolero? Porque aparte el fracking se extrae petróleo, pero teniendo una utilización no solamente de recursos naturales, sino también es muy costoso el proceso para sacar el mineral. Mirá, no, el negocio gasífero va a desaparecer en el futuro. Es decir, esto es lo que quiero decir. Felizmente ahora, encabezado por ahí como vos decías, por Alberto Fernández y Sergio Massa, que está uno en Houston negociando cosas para que vengan las petroleras a invertir, digamos que están tratando de poner reglas claras para que definitivamente arranque Vaca Muerta. Como tiene que arrancar, es porque digamos, nos vienen pisando los talones las energías limpias. Y la energía sucia más limpia que tenemos nosotros para poder transformar nuestra matriz energética en energía limpia definitiva es el gas. Si no se aprovecha de eso ahora, dentro de 20 años nos quedó abajo de los pies una fortuna que no se utilizó. Eso es la discusión por eso esto del gasoducto Néstor Kirchner. Vos imaginate que hasta que se construye ese gasoducto, solamente el 10% de la producción de Vaca Muerta es exportable. ¿Cómo decías? Hasta que se produce el gasoducto. El gasoducto Néstor Kirchner va a permitir transportar 25% más del 100% de lo que está produciendo, el 25%. El 10% es lo que se está transportando hoy nada más. Claro. El 90% no. Claro, quedaría un 90% y por eso, bueno, la aceleración en el primer tramo, que ayer lo escuchaba Sergio Massa, que le dijo en esta reunión en Houston, Texas, a los líderes de las petroleras y a los CEOs, que él quiere tratar de tenerlo ese primer tramo hasta Saliqueló hecho antes de fin de junio del año que viene. Sí, lógico. Y yo te aseguro que yo creo que es la primera vez en la historia que no es vamos a habilitarlo en julio porque vienen las elecciones. Hay que habilitarlo en julio por una cuestión país, una cuestión de economía nacional. Hoy estaba escuchándolo a Sergio diciendo que podríamos llegar a duplicar el PBI de la República Argentina con el gas. Si no se hace, es ridículo. Están trayendo el tren, sabías, es primicia ahora de los últimos días, se abrió una licitación para una estación de tren en la localidad de Nielo con una traza de 77 kilómetros que va a salir de Almirante Cordero hacia Nielo. Sí. Es decir, la comunicación directa va a ser Bahía Blanca-Nielo. O sea, va a haber un tramo de tren que conecte Bahía Blanca directamente con Anielo. Y claro, pero es fabuloso, porque en definitiva la producción hay que colaborar no solo con los gasoductos, sino con el otro gran punto en contra que tiene la industria del petróleo, que es el transporte. Claro. El transporte es una de las situaciones, de los cuellos de botella que tiene la industria del petróleo. Claro, y eso saldría por el puerto de Bahía Blanca o de Quequén. Claro, de puerto de Bahía Blanca. Ahora YPF está invirtiendo también $1.200 millones para habilitar el puerto de Río Negro. Es decir, creo que se despertó la fiera, digamos. Ahora queda que institucionalmente se termine de consolidar todas estas propuestas que hay dando vueltas, que el tren efectivamente se haga, que el gasoducto efectivamente se haga, y creo que va a ser una gran oportunidad para la Argentina. Sebastián, muchas gracias por estos minutos. Queríamos que nos contaras un poco tu historia en el lugar y bueno, y que nos dieras estos datos, y además nos contaste esto la trazada del tren, así que te mando un abrazo. Muchas gracias. Te mando un abrazo y buen fin de semana, Sebastián. Igual, hasta luego. Chau. Quien está hablando con nosotros era Sebastián Cantero, quien es desarrollador inmobiliario y ha trabajado desde hace muchos años en la provincia de Neuquén, en Vaca Muerta. Y hay un dato que también estaba para completar ayer leyendo, que en el último censo creció en un casi 35% los habitantes de la provincia de Neuquén. Y creen que ese incremento de casi un 30% en la población se explica
en la cantidad de personas que se han mudado a la provincia para trabajar en Vaca Muerta. Y además de los chicos que han explotado en las inscripciones de la Universidad Nacional del Comahue. En algún momento hablamos con el rector de la Universidad del Comahue, hace algunos años atrás. No sé si debe seguir siendo la misma persona. Pero en algún momento podemos hablar nuevamente, que tiene carreras especializadas en cuestiones petroleras y gasíferas. Y hay una abundancia de chicos que se han inscrito en esa facultad para trabajar y para tener un poco todo el sistema, ¿no? Porque Sebastián nos decía, bueno, de Mendoza capital a Nielo tenés 100 kilómetros y está todo ahí. Tu trabajo, tu vida, tu crecimiento. Muy buenos salarios también. Sebastián hacía hincapié esto de los caminos, ¿no? Que han quedado chicos. Es increíble las horas picos para ingresar a la provincia de Neuquén. ¿Vos anduviste por ahí? Me pasó hace poco. ¿Vos fuiste a comer lengua ahí? Sí, estuve tengo familia muy cerca en el límite entre Río Negro y Neuquén. Sí, nosotros sabemos te acompañamos al aeropuerto ese día. Exacto. Y te decía que a la gente le pasa que cada vez es más complicado porque no está preparado como la capital federal, por ejemplo, Neuquén, con ingresos, con autopistas amplias como las que tiene la capital federal, acá en Buenos Aires y demás. Entonces, la carga vehicular en horas pico se hace muy difícil transitar. Sos nuestro hombre en zona. Claro, en terreno, se podría decir. ¿Querés escuchar música? Sí, por favor. Tengo algunos mensajes polémicos de la gente. Vamos a aguantar lo de los mensajes, porque vamos a regalarle un temazo a la audiencia de Paso a Valores. Sí, una banda que te gusta mucho. Sí, y que hace mucho no escuchábamos, y que, como me dijeron el otro día, que pasamos un tema de los Beatles. Sí. Y que me decían, che, pasaste Rocky Raccoon, que no es de los más conocidos, de los Beatles, no sé qué. Pero sí, y bueno, cómo no. flaco. Es conocido, sí. Nosotros trabajamos con Lourdes, que mira el inodoro y cuenta hasta 6. O sea, no estamos hablando hablamos con gente que, viste, trabajamos con cualquiera. No, tal cual. Estamos a la expectativa del mensaje de Charlie también, Sí, no me llegó todavía, pero ya está, ya lo tiene. Y bueno, le decimos también yo cada salida meto cosas que después veo que no voy a poder meter. Claro. Todavía está en este fin de semana llevándose adelante el Festival de Cine Alemán. Saquen entradas si queda alguna, pero bueno, Cinépolis. vayan a ver las pelis del Festival de Cine Alemán, que va muy bien. Y tenemos la tapa de Le Monde Diplomatique, a ver, que dice vuelve. ¿Vuelve? Sí. Con una barba blanca. Vuelve, que es el señor Lula. Claro, con una barbita media blanca. Luis Ignacio, que vamos a hablar de él porque la primera vuelta es el domingo 3, ¿no? Domingo 3 de octubre se lleva adelante. El primero de octubre. No sé si es el 3, no, perdón, domingo 3. Es domingo el 3. Sí, de domingo 3 o domingo 2, porque... ¿El domingo es 3? Esa es la gran pregunta. Bueno, ¿qué dice Le Monde Diplomatique? El regreso de Lula, domingo 2. Bueno, sí. El regreso de Lula abre una esperanza. ¿Qué límites se enfrentaría a su gobierno? Bueno, algunos los está ya respondiendo, porque si va en la candidatura de vice con Alkin, que es un dirigente muy importante de la centro-derecha, me imagino que los límites que enfrentará su gobierno ya los está tratando de contestar. Sí. Luis Ignacio. Le Monde Diplomatique de septiembre, los amigos. Domingo 2 octubre. Primera vuelta. Primera vuelta, 30 de octubre la segunda vuelta. Bolsonaro Lula, Lula Bolsonaro. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Sábado en la radio. Pasó a Valores, AM 1420. Bueno, la semana pasada nosotros habíamos hablado de Reino Unido. Así es. Eso terminó sucediendo y parece que le cayó bastante mal a Isabel II. Porque el martes recibió a Boris. Que Boris se fue como diciendo, hay una frase, después ahora en algún momento la voy a decir. Se fue como echando culpa, como diciendo, ustedes no saben lo que se pierden. Sí, más o menos. Me estoy yendo, pero bueno, todo podría haber salido mejor. Aparte genera expectativa. Es muy estilo Boris. En algún momento tal vez vuelvo. Habló de un senador romano que en su momento fueron a buscar cuando era el Senado, los senadores romanos manejaban el imperio, y que lo fueron a buscar, dice la historia, este senador, para que como una especie de operativo clamor, bueno, lo citó en su discurso final,
como diciendo tal vez el Partido Conservador en algún momento me vuelve a buscar, y así se fue, y ni bien salió por la puerta, ingresó la nueva primera ministra, ex ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss. Y el jueves ya está, todo dolor. Sí, se conoció la foto, la última foto de la reina. Congoja, desazón. Bueno, todo lo que vivimos, obviamente, yo estoy devastado. Sí. No habrás podido dormir el jueves. El jueves a hoy es como que estoy atravesando un momento muy álgido en mi vida. Okay. Pero bueno, lo puedo manejar porque no soy súbdito. Entonces, bueno, mi corazón late a un ritmo más o menos normal. Yo creo que muchos jóvenes en el Reino Unido que piensan igual. Dicho esto, y mucho laborista también, ¿no? Debe decir esto. Dicho esto, me pareció que lo más interesante para trabajar con Andrés en la semana tiene que ver con, de nuevo, los ataques de Al-Qaeda en el Islam, de Al-Qaeda en el Sahel, perdón. En el Sahel, claro. De los grupos terroristas islamistas que vuelven de nuevo sobre Mali, sobre Chad, más específicamente Mali, en lo que sería el centro de la región del Sahel, y sobre eso te hemos preparado cómo está el país, que ya hay sectores donde, está bien, sufrieron últimamente 2 golpes de Estado, pero aún así todo, hay sectores del país, de Mali, estamos hablando, con su capital Bamako, que en Bamako están teniendo el control, pero en zonas del norte del país está complicadísimo. Sí. Vamos con este contexto y nos metemos en la cuestión de los ataques de los grupos terroristas en este país que está siendo diezmado en los últimos 6-7 años por guerras civiles, golpes de Estado, asesinatos a civiles, Mali. Masacre en Mali. Al menos 132 civiles murieron en los ataques perpetrados por presuntos yihadistas en 3 localidades del centro de Mali este fin de semana. El gobierno acusa al grupo de la Katiba Macina como responsable de los asesinatos. La mayoría de los asesinados son jóvenes. Algunos habitantes consiguieron huir de sus poblados dejando todo atrás. Desde principios de año, más de 500 civiles murieron en actos de violencia en Mali, según la misión de la ONU. El Estado maliense se encuentra en un proceso transitorio tras 2 golpes militares en menos de un año y no controla extensas zonas del país en el norte y en el centro. Bueno, lo último que podemos decir es que el ejército francés, que está con la operación Bacrane, se tuvo que ir, porque los propios malienses le dijeron váyanse, y hay una confusión que reina y que... Más allá de la confusión que reina en el planeta Tierra, en líneas generales, el problema es que están matando civiles constantemente los grupos yihadistas. Y hay toda una mezcla también, ¿no? De hasta dónde estos grupos terminan siendo apoyados también, tal vez subrepticiamente, por los dictadores que hoy en día están al frente del país. Y la cantidad de acogida que tienen los centros de refugiados que están cercanos, en su mayoría, de la capital, que es Bamako, la capital de Mali, en la región del Sahel, en África. ¿Qué estuviste averiguando de toda esta datita que te estoy dando, Andrés? En el norte, ¿no? Se escuchaba la principal zona de ataque de terroristas en Mali, también las regiones de Mopti, Gao y Ménaka, que son las zonas con mayores ataques terroristas en lo que va de este 2022. El dato que tenía, que me parece que está bueno remarcar, según ACNUR, en finales del 2020 se hablaba de unos 250.000 desplazados internos, o sea, del propio país en Mali. Sí. En abril del 2022 ya había más de 370.000 desplazados. Dentro del país. Dentro del propio país. Después se habla de unos 10.000 refugiados de Burkina Faso que actualmente están en Mali, porque también es otro territorio africano de conflicto. Y se habla de más de 3.500 personas de Níger que están actualmente desplazándose por Mali. Hay como grupos de choque también de fuerzas rusas. ¿Cómo se llaman? Wagner, ¿no? El grupo Wagner, exactamente, que tuvo desembarco y que se está haciendo presente por estos últimos días. ¿Pero esos están apoyando al gobierno de facto maliense en este momento? ¿Ellos están viniendo para ayudar, me imagino que
luchar contra los grupos yihadistas. Claro, el mes pasado, vos lo comentaste recién, Francia retiró sus últimas tropas en Mali después de 9 años de haber estado ahí, desde el 2013 que está presente Francia en Mali, y obviamente en desacuerdo. Claro, pero bueno, hoy Francia en desacuerdo con el gobierno que actualmente se encuentra bajo este presidente militar, ¿no? Assimi Goïta se llama. Sí, Assimi Goïta, sí. Bueno, una antigua colonia, ¿no? Claro. Es igual que las relaciones que tiene con el Líbano, Francia. Déjame repasar algunos datos macro que están buenos, porque Mali es el 8º país más extenso de África, y esto habla de 20 millones de habitantes en su territorio, más de 20 millones. Vos hablaste de la capital Bamako, que tiene cercanías con el río Níger. La principal actividad allí en Níger que tiene la gente está orientada a la ganadería, a la pesca, a la cuestión de la agricultura, pero hay una sequía muy grande en Níger que está haciendo que hoy el 65% del territorio esté convertido en desierto o zonas semi-desérticas, y esto hace que el 80% de la población, como depende de la agricultura, esté pasando por un momento muy complejo para poder sobrevivir. O sea, hay una escasez de alimento muy importante. El dato que leía en la semana es que, por ejemplo, el 42,7% de la población, de esos 20 millones de habitantes, hoy está dentro de la línea de la pobreza extrema y tiene escasez de alimentos. Y con los niños sucede una situación muy fuerte. Casi el 20% está en una situación de alimenticia. Casi el 30%. Casi el 30%, ¿no? Sí, casi el 30% de los niños menores de 5 años está en una situación de desnutrición. Sí, escasez extrema de alimentos. Por escasez de alimentos, correcto. En una pobreza que toca casi el 50%. Así es. Pero una pobreza... No, extrema pobreza. Claro. Estamos hablando de 42% pobreza extrema, claro. Y falta de alimentos. Y en los niños esto se ve reflejado con la mortalidad infantil. Se habla de un 34% de mortalidad infantil en niños menores de 5 años. Sí, estamos hablando de un país que debe tener un 15, un 20% de personas que pueden sobrevivir de manera normal, digamos, poder proveer sus alimentos a sus familiares y al mismo. Y después hay más de un 80% seguro que está o es pobre, o tiene pobreza extrema, o directamente ve cómo hace para comer. Exacto. O sea, Sí, o para conseguir alimentos, porque ni siquiera es que el alimento lo puede comprar, sino que hay una cuestión. Mali es exportadora, por ejemplo, de algunos minerales como el oro. Después, no sé, por ejemplo, tiene una producción de algodón muy importante, leía. Pero claro, depende, por ejemplo, de importaciones de trigo. Te repito, el 80%... De alimento también. Claro, el 80% de la población depende de la agricultura y el 65% de Mali es desierto. Entonces, más allá de que es el 8º país más grande de África, es complicado. Bueno, queríamos graficar un poco. ¿Tenés algún dato final de centros de refugiados? Porque sé que hay varios que rodean Bamako y sé que ahí es donde le están pasando realmente mal, y es donde yo, en definitiva, terminé a comienzo de semana hablando con vos diciendo, che, vamos por acá, porque lo que está pasando con este país y con esta gente que vuelve de nuevo. Quien escucha este programa, creo que la última vez que hablamos fue ahora 4 o 5 meses atrás, de la situación de Mali, de la región del Sahel. Pero sí me impactó que cada vez, primero, son más los civiles que caen por determinadas facciones y que están sufriendo un gobierno de facto, y que al margen de eso también hay estas migraciones internas que por la pobreza que tienen directamente van a un campo de refugiados, en donde claro, 370.000 desplazados dentro del propio país. Esperando la comida de Antonio Guterres. Sí, que viene un poco lento Guterres. Va a llegar tarde y se va a enfriar. Se va a enfriar la comida. Mira, el centro, la mayoría de los desplazados provienen de la región de Mopti, que es el sur de Mali. Que obviamente es como esa región que divide en realidad el norte y el sur, para ser más exactos. Pero el centro de refugiados más grande está a unos 14 kilómetros del centro de Bamako, la capital. Ubica a unas 3.700 personas, o sea, son más de 650 familias. ¿Y sabés dónde está ubicado? Arriba de un basurero. O sea, el centro más grande, que está a 14 kilómetros de la capital, está arriba de un basurero. Después, sobre cuestiones de basura y medio ambiente,
la comida y estas cosas, vamos a hablar con Lourdes de Emilio, pero antes, aquí en AM 1420 con vos, vamos a hablar con alguien que nos lleva a otros lugares, muchos más exquisitos, y que es el mundo gastronómico y es el dueño de Agua Asian Bites. Agua Asian Bites es un restaurante que queda en la zona de Palermo, en El Salvador 5632. Él se llama Tomás Arguintegui y lo saludamos. ¿Qué tal, Arguintegui? ¿Qué tal, Tomás? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, vamos a explicarle a la gente que lo interesante está en la concepción del restaurante, de cómo se lleva adelante la idea, lo creativo de ir a comer ahí, y le contamos a la audiencia, y vamos a tratar de ser lo más gráficos y descriptivos posibles, que uno va a comer, vamos nosotros a comer, a Agua Asian Bites. Bueno, ¿y qué sucede? Hay como agua. Hay como como si fuesen canales diminutos. No, es excelente. Venecianos, vietnamitas. Y a partir de ahí salen platitos que vos vas tomando y vas comiendo. El resto te lo dejo a vos, que sos el que generó esta idea, ¿no, Tomás? Lo graficaste bastante bien igual. El sistema en sí se llama sistema Kaiten, es un sistema japonés que, para los que hayan viajado, está en casi todos los países. Es un sistema en realidad con una cinta transportadora similar a lo que es la cinta de donde llegan las valijas del aeropuerto, ¿viste? Claro. Una cinta transportadora que es mecánica, que se ve la cinta. En este caso, en agua, para jugar, como bien dijiste, con el tema del concepto, decidimos hacerlo acuático, por un sistema de turbinas. Es una barra que tiene unas turbinas que impulsan el agua está en movimiento como si fuera un río, y por ahí van flotando los platos, que la idea era un poco jugar con la idea de todo lo que proviene del agua, ¿no? Tanto pescados, mariscos, como algas. Los platos que se transportan por ese mini canal culinario, ¿son siempre los mismos? O yo, por ejemplo, voy a comer y quiero tener esa experiencia, ¿no? Interactiva con el plato, el movimiento, el agua. ¿También puedo hacer mis pedidos y que vayan mis pedidos también por esos canales giratorios? Y la idea, en realidad, el concepto que te digo de Kaiten, la idea es que vos vayas seleccionando de lo que pasa, de lo que va pasando frente a vos. En este caso, lo que hicimos con agua fue abrir la gama de distintos platos típicos asiáticos. En total son 10 países distintos con los que jugamos intentando basarnos en la gastronomía típica, digamos, real, con los ingredientes reales, con cómo son los platos en cada uno de estos 10 países asiáticos: Camboya, Malasia, Corea, Singapur, China, Japón. Y lo que hicimos fue, para hacerlo sencillo, van pasando estos platos, son platos pequeños, la idea es que pruebes bastantes distintos, 6 platos distintos de 6 países distintos. Hicimos un precio promedio, o sea, todos los platos cuestan lo mismo. Bien. Por más que el plato tenga papa o que tenga salmón y caviar, va a tener el mismo precio. Vos vas agarrando los platitos y una vez que terminaste de comer, viene el camarero, cuenta cuántos platitos tenés ahí y te cobra. Interesante. Claro, o sea, yo me siento y también el sistema de elección, al ser todos platos que los que yo voy escogiendo, van transitando por ese canal. Me imagino que también el costo termina siendo bastante similar, ¿no? En la mayoría de los comensales. Intentamos hacer el precio, decimos. Entonces, yo pensé que el costo. El costo de lo que le cuesta al comensal la comida, el paso por la visita por Agua Asian Bites. Sí, exacto. El costo, el precio final, que digamos, del cliente termina siendo bastante similar. Depende también de cuánto come cada uno. Hay gente que aparece y se come 10 platos, y hay gente que come 3. Entonces la diferencia va a tener en eso, pero sí. Aparte de los platos que van circulando por ahí, que los llamamos bites, que en inglés es bocadito, que son platos pequeños, tenés, para que quiere comer más abundante, platos principales ya así más llenadores, por así decirlo. Y en una mesa, y en un apartado, en una No, es todo barra, o sea, es todo barra. Hay mesas que dan a la barra. La idea es que el que vaya tenga la posibilidad sí o sí de acceder a la barra y al río que digamos. Bien. Y esa barra me imagino que debe ser, yo voy a pasar por ahí porque vi fotos nada más,
Pero la foto no te muestra tanto la dimensión, pero ¿cuántos comensales se sientan en esa barra? No es tan grande, ¿eh? El restaurante es bastante pequeño, te diría. En total son 42 comensales de capacidad máxima. Por eso siempre recomendamos que la gente reserve con tiempo. Hola Tomás, ¿cómo te va? Andrés te saluda. Te quería preguntar, más allá de el producto de mar, ¿no? ¿Cuál es el ingrediente que distingue a la comida asiática? O sea, ¿hay alguna especie, alguna cosa que se le agregue a la comida que sea distintivo de la comida asiática? Pasa que asiático es muy muy grande, que digamos, tenemos desde países de Medio Oriente o la India con Japón. Si vamos al Asia, qué sé yo, más el que asociamos primeramente, que digamos, por ahí te diría, no sé, la salsa de soja se usa bastante en el sudeste y en China y en Japón. Pero bueno, en India no usan salsa de soja, por ejemplo. Claro. Ingrediente común no encontraría uno en particular. Pero por ejemplo, los dumplings y la tempura esas preparaciones están presentes en casi lo que serían la mayoría de los países del sur de Asia, ¿no? Sí, que digamos, la tempura en realidad es una técnica japonesa, tiene que ver con cómo haces la fritura. Sí, un frito. La fritura es lo que está presente, sí, en las samosas de India y también, como bien decís, en el tempura de Japón. Claro. Pero bueno, eso depende justamente de la técnica de apanados, en este caso. En realidad no lleva pan, pero bueno. ¿Cuántos años hace ya que están Agua, Asian Bites? No, estamos hace muy poquito, hace 5 meses. Ah, bien. Abrimos hace poco, tenemos igual, con este mismo sistema que nos enamoramos, digamos, del sistema Kaiten que te cuento, porque tiene varias cosas a favor. Sí. Ya tenemos otros 2 restaurantes diferentes con otros conceptos. Bien. El anterior que hicimos, que sí ya tiene 3 años, también acá en Palermo, es Madrid, uno de tapas españolas que tiene una barra que en lugar de ser acuática es magnética, funciona con imanes, los platos se van deslizando por arriba de la barra, van pasando tapas españolas típicas. Sí. También todas al mismo precio, es el mismo sistema pero con otro concepto. Bien. Bueno, Tomás, nosotros probablemente caigamos ahí, como gondolieris imaginarios, con nuestros deditos. Claro. Con nuestros deditos. Serán bienvenidos. Vamos a pasar. Y queríamos agradecerte por estos minutos. ¿Qué días están abiertos? Estamos todos los días menos los lunes. Solamente de noche, por el momento no abrimos al mediodía. Bien, y si queremos reservar y queremos ir a pasar esta experiencia de comer varios platitos por una canaletita de agua muy simpática y monona, ¿cómo sacan las reservas los clientes? Toda la info está en el Instagram, que es @aguabite, aguabite. Bien, @aguabite. Y esto queda en El Salvador 5632, aquí en el barrio de Palermo. Nosotros te mandamos un abrazo. Gracias, Tomás, por estos minutos. Buen fin de semana. Gracias, igualmente los esperamos. Gracias. Bye bye. Quien estaba hablando con nosotros era Tomás Arguintegui, que Tomás Arguintegui es el dueño de Agua Asian Bites. Esto queda en El Salvador, 5632 en Palermo, y ahí hay todo tipo de comidas asiáticas para ¿Qué pedirías vos de la carta, Marcelo? Primero entro con algún dumpling. Me gusta. Y bien. Después sigo con alguna construcción que tiene que ver con algún pescadillo. Perfecto. Sí, vamos por ahí. Algún marisco pediría yo. Sí, bien, sí. No bien. sé si la tempura, porque ya no tengo edad para tanta tempura. Okay. La fritanga, vos sí. Yo probaría. Vos estás en edad de tempura, sos un niño joven. Pero bueno, yo sí le meto mucha tempura, le meto mucha fritanga también. Vamos a hablar de medio ambiente con Lourdes de Emilio. Nosotros estamos haciendo Paso a Valores en AM 1420 con vos. Pasó a Valores. La demostración de que estamos mal comprados. Va rápido, ¿eh? No, pero igual hoy es tranquilo. Este momento disfrútalo. Porque es tu momento. Aparte volvió Charlie. Se lo podría saber. Yo no sé si podemos hacer que huele, ¿no? Porque es dentro de 2 semanas lo de Isabel. No llego. Y acercarte al cajón y tirar un sonido, capaz que. Yo. Yeah. Porque es medio anglo. Sí. Entonces te acercás ahí y decís, Carlito, córrete. Y en ese momento, todo Londres llorando y vos. Yo. Yeah.
capaz que te metes, yo qué sé, te mete una despertada, un guiño, igual vas al cajón cerrado. Pero vamos a hablar de medio ambiente con Lourdes. Lourdes va a hablar de algo que tiene que ver con el fregano, el freganismo. Claro, así es. exactamente. Y lo vestimos de esta manera, al fregano. Aquí ayudan a los necesitados de Atenas. Para muchos griegos, esta es su única comida caliente al día. Cerca de 1,3 millones de griegos no tienen suficiente para comer. La fruta es muy codiciada. La ayuda es esencial para mi hijo y para mí. No puedo trabajar y mi marido está enfermo en casa. Tampoco puede trabajar. Grecia es uno de los países que más alimentos desperdicia en el mundo, casi 100 kilos por persona al año. ¿Por qué entonces no alcanza la comida para todos en el país? Alexandros Theodoridis acude a un mercado agrícola. Creó la ONG Boroume y con ella evita que cajas de verdura fresca acaben en la basura. Lleva tiempo tirar comida. Además es malo para el medio ambiente. El gobierno intenta que los supermercados no tiren alimentos a la basura, incentivando la reducción de residuos. Pero los comercios aún ofrecen resistencia. Hay mucho trabajo por delante para convencer a los griegos de que no tiene sentido tirar la comida. Lo de Grecia es una muestra de otros países de Occidente que, bueno, ni hablemos de Estados Unidos, el tratamiento de la comida que desperdicia en los supermercados, pero hay personas que se han dedicado a vivir tratando de recuperar esos alimentos que son desperdiciados y han hecho una cultura que es el freganismo. De eso nos va a hablar Lourdes. Sí, hoy en día se está llevando a cabo un movimiento que no muchos saben que existe, digamos, que es llamado el freganismo. Eso fue, tuvo un nacimiento, digamos, a principios de los 90, cuando empezaron a haber protestas ambientalistas y de antiglobalización, y está basado básicamente en la idea de evadir el consumo capitalista, especialmente centrado en la lucha contra el desperdicio de alimentos. Sí, la libertad, porque es free. Claro. Con doble E. Y lo que hacen es llevar, ellos consumen su alimentación a partir de los contenedores de basura, ¿viste? Que están afuera de los supermercados y restaurantes. Bueno, consumen de ahí a partir de los alimentos que están en condiciones óptimas, pero que fueron tirados por fallas estéticas o porque están cerca del vencimiento. Entonces, como la gente capaz que no lo compra o capaz que vence en 3 días, dicen, bueno, no lo tiramos. Entonces la gente, los friganos, lo que hacen es consumir de esos alimentos. Sí, hay un documental de un par de españolitos que se fueron a estudiar a Dinamarca o hicieron un intercambio, no sé qué, y estuvieron comiendo durante la estadía en Copenhague de este modo. Claro. Y iban filmando y subiendo cosas. Yo lo vi hace algunos años atrás, que decían, estoy comiendo gratis porque las fechas de vencimiento ellos la tiran y tienen 2 días de vencimiento, está perfecto. O cosas que vos decías, no sé, una lata de durazno que está bollada y que el supermercado también tira porque dicen esto no lo van a comer, y ellos subsistían de esa manera. Bueno, mismo en el día cotidiano, yo cuando tengo que elegir una lata de durazno también, no agarro la que está bollada porque viste que dicen que puede tener alguna toxina o algo así, entonces directamente no lo agarro. Bueno, justamente hay una periodista que investigó sobre este tipo de consumo, ya que le llamó mucho la atención porque una vez estaba entrando a un recital y le hicieron tirar una manzana, pero estaba en condiciones óptimas, tipo perfectas, pero se lo hicieron tirar. Entonces empezó a investigar, ya que le llamó mucho la atención, y a partir de esto encontró estadísticas mundiales que son fuertes. Vamos con las estadísticas mundiales fuertes. Si Lourdes te dice fuerte, sí, van a ser complicadas. Bueno, según el último informe, que fue en 2021, el Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente anunció que en 2019 se desperdiciaron 931.000 millones de toneladas de comida en el año, de los cuales el 61%, o sea, 570 millones de toneladas, se generaban en hogares. ¿Para qué tiro la frase de todos los sábados? Se comprende que como especie estamos haciendo cualquiera. Sí, no me acuerdo exactamente cuál era la cifra, pero somos el 0, no sé cuánto y estamos destruyendo todo. Estamos destruyendo todo tranquilamente, Sigamos destruyendo. Bueno,
El promedio mundial es de 74 kilos por cabeza al año. Y la FAO dice que tan solo en comida son 400 millones de dólares. Y también se representa el 8% de las emisiones de gases invernadero, porque con toda esta comida se tiene que hacer un proceso industrial, digamos, que te genera las emisiones y después termina siendo completamente desperdiciado. Claro. Por eso hablamos de Mali nosotros, ¿eh? Sí, ¿viste cómo te cierra? La peor parte es que hay 3 toneladas de comida que fueron rescatadas y el 80% es apto para consumo humano. O sea, un montón. Aparte, tirá ese último dato de nuevo. De las 3 fueron recuperadas 3 toneladas de comida y el 80% sigue siendo apto para consumo humano. Claro. O sea, comida completamente en estado para... Más de 2 toneladas, claro, más de 2 toneladas de comida que la tiraron. Claro. Y a partir de estas estadísticas, esta periodista decidió comunicarse con 2 chicas friganas que se llaman Paloma y Paula, las cuales llaman a este movimiento reciclaje de comida. Y ellas comentan que al principio te da un poquito de vergüenza andar en los contenedores agarrando comida, pero como que te normalizás muy rápido. Y también contaron que ellas solo compran sal, aceite y algunos caprichos como helado y chocolate. Pero todo lo que pueden obtener de reciclaje, ya sea ropa o maquillaje, no lo compran. Bien. La semana que viene vamos a continuar con esto porque lo vamos a dividir y vamos a enfocarnos básicamente en lo que tiene que ver con el desperdicio de alimento solamente, no con el movimiento. No, digo, por fin hay una moda buena, una moda positiva, digo, ¿no? Porque... Sí, igual estamos hablando de decadencia sobre decadencia. Exacto, tener que ir a revolver la basura para... Sí, porque la gente no quiere elegir una lata o el supermercado. Sí. No me hagas onda. No. Tenemos que terminar la segunda parte del informe de la DGI. Exactamente. De la FIP, de Carlos Castañeto. Aquí estamos en Pasó a Valores, en AM 1420 con vos. Gracias, Lourdes. Nos quedamos para el final. ¿No? Sábado en la radio. Pasó a Valores. En la recaudación a corto plazo, la nueva administración de Carlos Castañeto en AFIP ya lanzó su primera medida oficial para salir a buscar a los grandes deudores. Según datos oficiales de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en los últimos 3 periodos fiscales, 1/3 de los contribuyentes de mayor facturación no pagaron nada del impuesto a las ganancias. Gracias a un trabajo que venía haciendo la DGI con cruces sistémicos, se encontró que entre las grandes empresas, aquellas que más facturan, hubo 222 que presentaron 0 peso de impuesto abonado y de ellas 153 directamente no pagaron nada del impuesto a las ganancias en los últimos 3 ejercicios anuales. Los principales rubros involucrados fueron intermediación financiera, industria alimenticia, además de explotación de minas y canteras. La nueva resolución general de la AFIP indica que son 1.911 empresas las que lograron mayor ganancia impositiva en el último ejercicio. Las mismas deberán adelantar el pago de un anticipo del impuesto a las ganancias del próximo año. La AFIP estima que podrán recaudar en este concepto unos 250.000 millones de pesos en el corto plazo. Dicha resolución alcanza a aquellas empresas que tuvieron un beneficio impositivo mayor a 100 millones de pesos en el último ejercicio, con lo cual un total de 1.911 empresas deberán adelantar el vencimiento del anticipo del impuesto a las ganancias. En definitiva, es un número de empresas equivalente al 1% del total de las empresas que tributan ganancias. Los contribuyentes que superaron un beneficio impositivo de 300 millones de pesos deberán pagar un 25% del impuesto, mientras que quienes estén por arriba de los 100 millones de pesos, pero por debajo de los 300 millones de pesos, deberán solo adelantar un 15% de ganancias. A continuación, escuchamos la resolución oficial en palabras del titular de la AFIP, Carlos ex arquero Castañeto. Es un anticipo, como decía bien él, de aquellas que tienen un impuesto determinado de 300 millones y de 100 millones. Es un 25% las de 300 millones y un 15% las de 100 millones. Es decir, vuelvo a insistir, del impuesto determinado que corresponde pagar de ganancia, se le está pidiendo
que se pague ese anticipo, que adelanten el pago 6 meses. Y así sucesivamente en función de los cierres económicos de las empresas. Es un apoyo hoy al gobierno que necesita esa plata para financiar políticas de Estado. También vemos el aumento de los jubilados. Por eso digo, en estos momentos tenemos que estar todos juntos. Otra medida fundamental para aumentar las reservas fiscales es descubrir las cuentas que se encuentran en el extranjero sin declarar. En su gira por los Estados Unidos, el ministro de Economía, Sergio Massa, viajó a la ciudad de Washington con el objetivo de firmar un acuerdo de intercambio automático de información entre la AFIP y el Tesoro de los Estados Unidos para obtener información sobre las cuentas sin registrar de los argentinos. El gobierno nacional está muy cerca de levantar la barrera de secreto fiscal más importante y la única que le imposibilitaba a la Argentina terminar el mapeo de cuentas de argentinos sin declarar en el exterior. El ministro de Economía, Sergio Massa, tiene muy avanzadas las negociaciones con Estados Unidos para que opere entre ambos países un acuerdo de intercambio de información en forma automática y masiva. Según la AFIP, en Estados Unidos hay un piso de $100.000 millones de argentinos sin declarar que podrían tener un impacto positivo para nuestro país en términos fiscales, dado que se cobrarían tributos a cuentas que hoy no están bajo el radar. Según declaraciones oficiales de Carlos Castañeto y del titular de aduanas, Guillermo Michel, las negociaciones se encuentran muy avanzadas y el próximo lunes, en el cierre de la gira, Sergio Massa espera sellar el acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos. Por lo pronto, para la nueva administración de la AFIP, es fundamental buscar e identificar a los grandes contribuyentes que evaden impuestos y así lograr aumentar la recaudación fiscal en los últimos meses del año. Además, las negociaciones de Sergio Massa en Washington son fundamentales para que nuestro país logre un acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos, el cual tendría repercusiones inmediatas sobre nuestras reservas fiscales y un efecto demoledor en la brecha cambiaria, que podría reducir de modo drástico hacia el primer trimestre del año que viene. Así estaría mucho mejor en la cuestión de la brecha cambiaria. Nazarena Lomagno, periodista económica, nos amplía mayores detalles sobre el acuerdo que se firmará en los próximos días. Importantísima reunión va a tener el lunes, ¿sí? Con David Lipton. Te decía, Maga, que es hoy en día es asesor de Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. En su momento formó parte de aquel staff que firmó el acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y la Argentina. Bueno, esta persona se encontrará con Sergio Massa y la idea es que puedan terminar de articular un acuerdo de cooperación y atención con esto, ¿sí? Para esta medida trasladársela a Joe Biden, que es quien tiene que dar finalmente el ok. Un acuerdo de cooperación entre la AFIP y lo que vendría a ser la AFIP estadounidense, que es el Servicio de Rentas Internas, justamente para que esta suerte de AFIP yankee pueda proveerle a la Argentina datos fiscales, ¿sí? Sobre aquellas cuentas de contribuyentes que no estén declaradas en el país. Nos vamos para agua. Con esto entras a Agua Asian Bites. Exacto, Sí, entramos a almorzar. Los platitos girando. Tal cual. Los últimos mensajes aquí en Paso Valores. Agus dice, cuando prendo la notebook no puedo tenerla conectada a la corriente, como TOC. Y cuando el porcentaje de batería baja al 30%, tengo que conectarla sí o sí. Bueno, Franco. Es su historia. Sí. Mirá, Franco, dice, barro toda mi casa 2 veces. No puedo pasar el trapo si no barro 2 veces. Siempre sigo sacando mugre. Mirá si tiene piso de porcelana. Lo gasta. Y Lucas dice por acá, no puedo subir del todo las persianas. Me pone nervioso. Cuando llego a una casa y veo eso, trato de acomodarlas. Vos sos como vos acá en la radio. Yo acá llego, lo primero que hago cuando entro al estudio, subo la persiana. Claro. Si Seba Domenech después no dice nada Seba. O sea que supuestamente está perfecto. Dice, no está. Hace nada. Listo. Hablando de Seba. Se viene. ¿Con qué? Con sala de situación, ya. En este programa estuvo en la operación técnica Charlie de la People, Carlos Rodríguez. Dice que tiene un toco en las llaves y la sube, Charlie. Después lo vamos a preguntar bien. Coordinación de aire, Martín Choboscarol. En producción, Camila Salorio, Candela Hernández.
En Medio Ambiente, Lourdes de Emilio. Aquí conmigo, Andrés Catalini. ¿Quién les habla? Marcelo Aymar. El próximo sábado nos estaremos escuchando nuevamente aquí en AM 1420 con vos, haciendo Paso a Valores. Les mando un beso. Buen fin de semana. Bye bye.